Muy bien, quiero invitarle a que vaya al Salmo número 119. Vamos a estar leyendo el verso 33 y 34. Voy a pedirle que se ponga de pie una vez más. Así no perderá la costumbre. Allá en el cielo no se dice que hay bancas, se dice que vamos a estar de pie delante del trono. Así que es bueno que aquí nos vayamos acostumbrando. Verso 33 y 34 leemos al unísono así: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Señor, en esta mañana, esto que acabamos de leer no es simplemente una lectura inspiracional, Señor. Es el deseo profundo de nuestro corazón que se traduzca en una realidad para nosotros. Que ahora que vayamos al texto, oh Dios, contemos con el hermoso apoyo de tu Espíritu Santo para que nos induzca en ese conocimiento claro de lo que dice tu palabra. Pero no solo que se quede a un nivel mental, Señor, sino que pueda ingresar hasta lo profundo de nuestro ser y que pueda venir a confirmar todo aquello que ha sido puesto por ti, que pueda venir a exhortar en todo aquello que no es lo que tú has puesto allí y que venga, Señor, a destrozar todo aquello que nosotros mismos hemos atesorado. Padre, te queremos pedir que sea tu palabra la que se exponga en esta mañana, en este último tiempo de este programa. Señor, para la gloria y honra de tu nombre y para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Te lo pedimos por la obra de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Como ya saben, estamos en el capítulo 8 del libro de Romanos y particularmente hoy nos corresponde, quizás de los textos del libro de Romanos, el de mayor fortaleza para nosotros los creyentes. Vamos a ingresar a esta parte donde por todo lado se nos va a estar indicando acerca de la certeza y la seguridad de los que han sido una vez salvos. Reitero, hoy vamos a estar en la primera parte de un grupo de predicaciones en donde nos vamos a concentrar en la seguridad de aquellos que son salvos. ¿Cómo es que podemos nosotros adquirir certeza de esa salvación? Por supuesto que al ingresar acá nos vamos a topar con temas que son muy profundos teológicamente hablando y vamos a necesitar hacer un esfuerzo para poder tener nuestro entendimiento dispuesto para que el Señor nos hable, puesto que los temas que se van a tratar acá, además de profundos, de necesarios y de ciertos, han sido muy atacados también, de tal manera que necesitamos hoy afirmar muchos de las doctrinas básicas del cristianismo. Así que vamos a leer del verso 28 hasta el verso 31 y rogaremos que el Señor nos permita llegar a terminar esta meditación. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No podemos perder de vista que hemos venido hablando acerca de las aflicciones. Y en el verso 18 se nos dice que Pablo tenía otra certeza, y esa certeza es que las aflicciones del tiempo presente se refiere a este tiempo en que todavía transitamos por la creación de Dios. En este tiempo las aflicciones no tienen una comparación siquiera con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Es decir, se nos da plena certidumbre de la existencia de aflicciones, pero se nos da plena certidumbre también de que en un momento dado, en ese oportuno momento, cuando Dios ha determinado
hemos de ser manifiestos en gloria como Cristo también lo será. De tal manera que hay una realidad en nuestra herencia en Dios. Y es una realidad que muchas veces hemos querido esconder, pero que ahí está, que no se oculta. Y es que el creyente pasa por aflicciones. Es una marca clara de un creyente cuando pasa por aflicciones. Y aquí empezamos en el verso 28 diciendo una verdad muy increíble. Y sabemos, dice Pablo. Pablo da un reconocimiento, rescata algo que ya estaba en la mente de todos los creyentes. Pablo dice: esto que voy a decir no es algo que se ha ignorado, es algo que ya sabemos. Es algo que tenemos entendimiento y conocimiento. De hecho, en otra versión, en la versión Pechita, nos da una mejor idea de esto quizás. Dice: y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien, a los que designó anticipadamente para que fueran llamados. Es decir, nosotros, y no lo sabe todo el mundo, lo sabemos nosotros, los que estamos en Cristo, los que somos de Dios, ya tenemos un conocimiento claro de que todas las cosas tienen como resultado un bien. Toda aflicción tiene como resultado un bien. Este bien es a los que conforme al propósito de Dios fueron llamados. Es decir, hay que desglosar un poco este entendimiento de este verso para poder profundizar. Primero tenemos que entender que hay alguien que maneja todo de tal manera que resulte en bien para el creyente. Está en ese verso implícito quién es el que está en control de todas las cosas. Puesto que dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito que Dios utilizó para llamar a cada uno de sus hijos. Es decir, nos deja bien claro que el sujeto que garantiza que todas las cosas ayuden a bien es Dios. O sea, las cosas no ayudan a bien por sí solas. Por sí mismas las cosas son infructuosas. Las mismas aflicciones en sí mismas son infructuosas. No puede darse una serie de circunstancias de aflicción en la vida del creyente por simple casualidad. La casualidad, la suerte, nunca puede producir un bien. La única forma de que las aflicciones produzcan algo bueno es que alguien esté en completo control, ordenando, ubicando, midiendo, proporcionando todo lo necesario para que esas aflicciones tengan un buen propósito, tengan un buen fin. ¿Me doy a entender? Pablo dice: aquí no dependemos de una suerte, no dependemos de una casualidad, de una obra del porvenir, no dependemos de otra cosa más que de que Dios tiene todo en su control. Es una afirmación de la soberanía de Dios en toda circunstancia, porque si se fija ahí dice: todas las cosas ayudan a bien. Particularmente viene hablándose del tiempo de aflicción. Se presupone entonces la soberanía de Dios y que conforme a esa soberanía todo ayuda bien. Pero un momento, ¿todo ayuda bien a quiénes? Porque no es que todo ayuda bien a todos. ¿Se fija? Todo ayuda bien a los que aman a Dios. A esos, todo lo que les ocurre, incluidas todas esas aflicciones, les tiene un propósito, les tiene una meta. Ocurren por el bien de esas personas. No sé si me doy a entender. Aquel que no es creyente pasa por aflicciones, pasa por situaciones difíciles, pero es completamente infructuoso. No le ayuda bien. De hecho, más bien lo va preparando para el mal.
Porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. ¿Ve? Como la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, todo lo que les ocurre es producto de la ira de Dios. Usted me va a decir, Jaime, entonces Dios es un Dios que puede provocarle el mal a las personas. Sí, de hecho, le provoca el mal a las personas. Aquí a veces cantamos un coro que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Y sabe por qué les dice sanaré su tierra? Porque unos versos atrás Él mismo había dicho que por la maldad de ellos Él había provocado que la tierra no produjera. ¿Se da cuenta? Él mismo provoca. Ese es Dios. Dios definitivamente tiene un trato diferenciado. Los que son sus hijos, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios, todo es para bien. Los que no aman a Dios, todas las cosas son para mal, para que lo entendamos de alguna manera. O no le ayudan a bien. Aquí se afirma que Dios no quita aflicciones, ¿verdad que no? Ahí no dice en el verso, dice todas las cosas que sean aflictivas Dios las quita del camino. No dice eso. Aquí afirma que las aflicciones por las que hemos de pasar, Dios las usa para bien. Es decir, es parte de los medios y los instrumentos de Dios para el bien de sus hijos. Para eso son las aflicciones. San Agustín decía: por una dispensación de la providencia de Dios, hasta los pecados cometidos por los creyentes les sirve de alimento a su salud. Hasta los pecados que ustedes y yo, amados hermanos, un día hemos de cometer, bueno, todos los días, son para nuestro bien, están dentro del programa y propósito de Dios, dentro de las circunstancias que Dios quiere que usted pase. Y podemos verlo en repetidas ocasiones. Pedro negó a Cristo. Uno de los pecados revelados en la Biblia de Pedro. Quizás uno de los más grandes pecados. Pero eso le sirvió para bien. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Y cuántas veces tuvo que afirmarle a Cristo mismo que lo amaba? 3 veces. ¿Se da cuenta cómo todo ayuda para bien? Y ahí podríamos seguir citando más y más y más ejemplos de cómo aún el pecado en la vida del creyente lo es para su bien. Esto no es una licencia para andar pecando, ¿verdad? Estamos totalmente divorciados de eso, muy lejanos de eso. Solo queremos dar a comprender el hecho de que todo ayuda a bien, aún cuando nos resbalamos. Es más, voy a decirle algo todavía que lo va a dejar un poco quizás más pensativo, pero esa es la idea. Hay cristianos o hay creyentes que pueden morir por su pecado, pero no en su pecado. Es decir, hay creyentes que murieron como producto de su pecado, pero no quiere decir que van para el infierno. Son salvos. Conocemos muchos ejemplos. Una persona que durante toda su vida fue un alcohólico, un borracho, un día Dios lo salva, pero ya tiene una enfermedad profunda que se lo va a llevar a la muerte. Y de hecho, confía en el Señor, y de hecho manifiesta la bondad de Dios, y de hecho sabemos que Dios ha obrado salvación porque es una nueva persona, pero tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Y entonces muere por su pecado, pero no en su pecado. Por eso todas las cosas ayudan a bien. ¿Y a quiénes? El primer verso dice a los que aman a Dios. ¿Quiénes son esas personas que aman a Dios? No es aquella persona que se levanta su voz y dice: yo amo a Dios, para que con su invocación provoque que todo le ayude a bien. No, así no juega. Así no funciona. Los que aman a Dios, los que tienen amor por Dios, los que pueden separar y decir: mi amor es de Dios,
Solamente son aquellos que primeramente fueron amados por Dios. Nadie de sí mismo ama a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera quien entienda cómo amar a Dios. Todos se desviaron a una. El ser humano por sí mismo lo único que le gusta es odiar a Dios, rebelarse a Dios, ir en contra de Dios, y no hay un solo ser humano que ame de sí mismo a Dios. Primera de Juan 4:10 dice: y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Ve? Aquel que tiene la seguridad, la certeza y las muestras prácticas de que ama a Dios, solamente es porque Dios le amó a él primero. Eso fue todo. Eso fue. No hubo más. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice: pero todos nosotros debemos dar gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, cual nos llamó a nuestro evangelio para alcanzar la gloria de Jesucristo. Si usted alcanza la gloria de Jesucristo es porque el Señor lo amó, lo llamó y lo trajo hasta aquí. Por eso atinadamente podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová, Ebenezer. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También lo dice Juan. Este amar a Dios no se reduce a una palabra, no se reduce a un sentimiento. Va mucho más allá de eso. ¿Recuerdan lo que es el amor? El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, no busca lo suyo, no hace daño. El amor pone al otro primero que yo. Y lo vemos en el reflejo de las madres con los hijos, es uno de los ejemplos más claros. Guardando enormes distancias, porque el amor que Dios tuvo por nosotros es el mismo que Él dijo, que no hay amor más grande que poner la vida por sus amigos, y Él puso su vida por nosotros. Es decir, que nuestro amor nos tendría que llevar a poner nuestra vida por Él. Y a veces con solo decir cristianos ya sabemos que nos ganamos malas voluntades, entonces mejor nos quedamos calladitos. Ya no es tanto amor entonces. ¿Ve? Los que aman a Dios es porque tuvieron la fortuna de que Dios les amó primero. ¿Y por qué Dios les amó primero? Por el simple designio de su voluntad. No lo digo de la manera que corrientemente lo decimos, porque desde un púlpito no se debe de decir. Es decir, simplemente porque Él quiso. Es un amor no de complacencia, sino es un amor de benevolencia, y hay que hacer una gran diferencia. Los seres humanos estamos acostumbrados a amar por complacencia, es decir, yo amo a aquel que en algo me complace, que algún provecho yo saco, ¿ve? Y por eso amamos. Más o menos se parece interés, ¿verdad? Pero Dios no podía amar de complacencia por algo muy sencillo: ningún ser humano le complacía. Todos nos desviamos a una, todos somos pecadores, todos hemos infringido la ley de Dios. Dios no se complace con ninguno de nosotros. Es más, Él lo declara: en el único que tiene complacencia es en Jesús, solamente en Él. Y después de ahí se paró la cuenta, ¿verdad? Por eso Dios tuvo que amar de benevolencia y no de complacencia. ¿Por qué? Porque Dios, por su beneplácito, por su benevolencia, por su bondad, por su gracia, por su misericordia, por el designio de su querer interno, Él amó. Y solo eso. El amor a Dios, es una prueba efectiva de que esa persona ya fue amada por Dios. Es decir, si usted hoy ama a Dios, usted tenga la certeza de que Dios ya lo amó a usted primero. Si no, usted no podría amar a Dios. Así de sencillo es. Y leamos, dice:
Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Es decir, fíjese que todo el caminar de aquellos que aman a Dios les va a ayudar a bien a un propósito que Dios estableció a esos que lo aman o a esos que fueron amados por el primero. ¿Me doy a entender? Y ahí dice, a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Sabe? La palabra conformar o conforme quiere decir tomar la forma de algo. Conforme a otra persona es tomar esa voluntad de otra persona como mía y conformarme a ella, hacerme exactamente a esa forma. Y aquí el verbo está utilizado en voz pasiva, es decir, Dios en su amor y en la forma en que todo lo determina para bien de las personas es para que éstas sean moldeadas, sean conformadas como si fuese esa vasija, ellas reciban una conformación al propósito de Dios. Es decir, usted no puede cumplir el propósito de Dios y yo no puedo cumplir el propósito de Dios. Yo no me puedo conformar a Cristo y usted no se puede conformar a Cristo. La única forma de que usted alcance la forma de Cristo es que sea Dios el que lo moldee. Es que sea Dios el que opere en su vida. Por eso, lejos de preguntar si usted ama a Dios, la pregunta tiene que ser, ¿usted es amado por Dios? ¿Ve? Lejos de preguntar si usted ya aceptó al Señor, la pregunta es, ¿ya el Señor lo aceptó a usted? Lejos de preguntar si usted trabaja para Dios, la pregunta es, ¿ya Dios está trabajando en usted? ¿Ve cómo cambia el discurso? Aquí no se trata de merecimientos suyos ni míos. Se trata de el merecimiento de la gloria de Dios. Su obra. ¿O no recordamos que dice que el que comenzó la buena obra, Él mismo la va a perfeccionar, no nosotros? ¿Ve? Eso no quiere decir que no tengamos parte. Tenemos parte y eso lo tocaremos más adelante. Pero el punto es que es Él el que nos conforma a nosotros. Por eso está en voz pasiva. Yo estoy siendo conformado. Estoy recibiendo la acción de conformarme a Cristo. ¿Ve? A los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito de Dios son llamados. ¿No le parece que es muy interesante que Dios hable de un propósito? Es decir, Dios te llamó porque tiene un propósito. No te llama solo por llamarte, sino que hay un propósito. Y como Dios sabe cuál es ese propósito, como Él lo tiene entendido, por eso te llama, entonces provoca que todo lo que te ocurra alrededor te conforme a ese propósito. Dios sigue estando en control de todas las cosas. Acordémonos de la soberanía de Dios. Y como hay un propósito, entonces Él va a utilizar todo lo que está a su alrededor para alcanzar ese propósito. Y no se preocupe, Dios no esconde ese propósito. Alguien puede decir, bueno, ¿y cuál es ese propósito? Un momentito, ya lo vamos a ver, tranquilos. A los que conforme a su propósito han recibido un llamado. Han recibido un llamado. El que ama a Dios, el que es un creyente, amados hermanos, fue llamado por Dios. Pero solo lo voy a dejar aquí introducido porque nos toca verlo en un par de pasajes adelante. Entonces ya casi alcanzamos a eso. Sigamos leyendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vea qué pasaje más especial, ¿no le parece? Dice que el Señor hizo algo, y ese algo es que a los que antes conoció. ¿Qué le parece? Dios conoce a los que son suyos. O se lo digo de otras maneras, no es que usted conozca a Dios, es que Dios lo conozca a usted. Porque voy a decirle algo, usted no puede conocer a Dios. Estando en su estado de pecado, no puede conocer a Dios porque hay una
completa separación entre usted y Dios. No puede conocerlo. A no ser que el Todopoderoso se acerque a conocer al pecador, es imposible que el pecador algún día se acerque a conocer al Todopoderoso. Y de todas maneras, aunque lo conozcamos, solo lo conocemos parcialmente. Lo que la Biblia nos declara que no es el todo de Dios, pero sí es el todo de lo que Él quiso revelar. Entonces Dios tuvo un conocimiento, pero ¿cuándo conoció Dios a los suyos? Y además, ¿qué significa ese conocer? Dice, a los que antes conoció. ¿Antes de qué? Sería la pregunta. Antes de lo que acabamos de ver ahí arriba. De los que recibieron su llamado. ¿Ve? Dios conoció a los suyos antes. Antes de todas las cosas. ¿Y qué significa conocer? Conocer aquí no es simplemente que yo me informé. No es simplemente que Dios informó que existía por allá un hermanito y dijo, bueno, qué bien, ya lo conocí. No. Ese conocer no es otra cosa que una indicación de una relación perfecta e íntima en conocimiento de esa persona. El que conoce a otro es porque tiene una relación profunda e íntima que le lleva a entender a aquella persona, a conocerla por completo. Y no solo eso, en el caso de Dios, ese conocimiento conlleva una aprobación de esa persona. ¿Ve? La primera vez que la palabra conocer aparece en la Sagrada Escritura es cuando Adán conoció a Eva. Y ya sabemos qué significa, ¿verdad? En el huerto todavía y todo, mientras habían pasado algunas cosas y mientras estuvieron viviendo ahí algunos eventos, Adán no conoció a Eva, sino hasta después de que salieron de la presencia de Dios. Entonces, él conoció a Eva. Ese conocimiento conlleva precisamente una intimidad tal que se comprenden. Ese es el conocer de Dios. Dice Primera de Corintios 8:3. Vamos por favor allá para que lo leamos juntos. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Vea qué sencillo que está ahí. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Por qué yo amo a Dios? Porque Dios me conoció. Como Él me conoció, me amó, entonces yo lo amo a Él. Yo lo conozco a Él. Él se revela a mí y entonces yo le amo a Él. Este conocer de Dios se dio antes. Antes de que Él llame a alguien a la salvación, Dios primero lo conoció y lo aprobó. No por los méritos de esa persona, porque cuando Dios conoce al pecador, lo menos que encuentra son méritos para estar delante de su presencia y para ser el receptor de su amor, sino que Dios lo conoció y lo lavó con la sangre preciosa de Cristo. Lo destinó, como lo vamos a ver, para que sea conforme a Cristo. Es decir, hay personas en este mundo que nunca van a llegar a ser conforme a Cristo. No tienen ese destino. No tienen esa meta, no tienen ese propósito. Así de sencillo. Y a los que antes conoció, nos dice el verso que estamos leyendo, también los predestinó. Mire, esta palabra predestinó es donde vamos a tener que empezar a entender bien claramente de qué se trata. Porque la predestinación es un tema que hoy en día es rechazado tristemente por muchas iglesias que se presumen de tener a la palabra de Dios como única guía de fe y práctica, es decir, en lo único que creen y lo único que van a vivir, pero rechazan una doctrina tan fundamental como la predestinación. En griego la palabra es proorizo, que quiere decir pro, anticipado, y orizo, determinar. ¿Qué es la predestinación? Es determinar previamente, por anticipado,
por adelantado. Y aquí en el original del griego se usa cuando usted traza una línea de demarcación. Es decir, usted determina de antemano, es hasta aquí donde quiero que se llegue, hasta esta línea, hasta este punto. ¿Ve? De ahí nosotros derivamos en castellano la palabra horizonte. ¿Se acuerdan del horizonte? Hasta ahí terminó lo que nosotros vemos del cielo, ya comenzó la tierra, ¿verdad? En nuestro modo de entender. Eso es lo que Dios hizo con los que antes conoció, con los que ese conocimiento previo a toda cosa. Incluso Efesios nos dice que ese conocimiento Dios lo tuvo antes de crear todas las cosas. ¿Sabe qué hizo? Dio un destino a esos que Él conoció. De anticipado les determinó hasta dónde iban a llegar. Eso hizo. Para que lo entendamos bien. Vamos por favor a Efesios capítulo 1 y verso del 1 al 4. Versos del 4 al 6, vamos a leer. Efesios 1, 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, y vuelve a aparecer la palabra, predestinado, exactamente, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo, además acepto, nos aprobó, le pareció correcto conocernos y darnos un destino. Hay argumentos que se han levantado contra la predestinación, porque se lo voy a decir, todavía yo creo que la iglesia no ha podido comprender de qué se trata la predestinación. Usted es salvo porque Dios quiso. Usted es salvo porque Dios lo eligió. Usted es salvo porque antes de fundar el mundo y de crear a todos los seres humanos, Dios lo escogió a usted para salvación. Es decir, usted no escoge la salvación. Es decir, la salvación no es una opción, no está abierto, no es para el que quiera. ¿Me entiende? Usted predica el evangelio y aquellos que el Señor había elegido para salvación son los que van a escuchar ese llamado y van a venir a los pies del Señor. Así que no es una opción que está ahí abierta para el que la quiera escoger. De ninguna manera. La palabra de Dios nunca afirma que la elección para salvación esté en el ser humano. No es usted el que elige a Dios, fue Dios quien lo eligió. Así que Dios eligió salvarlo a usted por el puro afecto de su voluntad. Dele gloria a Dios y dele gracias. Eso es lo que dice Romanos, que habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios, ni le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pero los salvos, los que aman a Dios, entienden esa realidad y le dan gloria a Dios por ser salvos y le dan gracias. Es decir, nunca crea usted que porque un predicador se levantó, un evangelista, predicó, ese día usted dijo, bueno, está bien, yo quiero ser salvo. Bueno, está bien, yo paso adelante. Y toda la vida se termina jactando de que usted fue el que pasó adelante. Usted fue el que tomó la decisión. En usted estuvo el poder de decisión. Perdón, la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice claramente que es Dios el que antes de fundar el mundo nos escogió y nos hizo aceptos en Cristo. Él fue. Y nos predestinó. Nos dio un destino. ¿Y cuál es ese destino? Leámoslo. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. Para recibir una conformación a la imagen de Jesús. Para ser moldeados a la imagen de Jesús. Es decir, aquellos que fueron elegidos, aceptos y que fueron predestinados, el único destino que tienen es conformarse a la imagen de Jesús. Eso es. Y no hay más. Para el creyente no hay otra cosa más, porque no puede anhelar otra cosa.
Y no puede anhelar otra cosa, porque eso es lo que Dios, para lo cual Dios lo hizo, lo predestinó. En Dios no hay nada más que ofrecer que ser conformes a la imagen de Cristo. Y eso es todo, no hay más. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, puede tener todo el resto de bienes y favores y dones que Dios haya determinado, que el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Ve? Y yo lo digo esto con claridad, porque Dios hace descender sus bendiciones sobre justos y sobre injustos. Así que puede tener muchos bienes de esta tierra, de parte de Dios, pero si no tiene al Hijo, no tiene nada. Es claro. Y Dios determina que esa persona vaya a ser conformada, no que se pueda conformar por sí mismo, sino que Dios vaya conformando a esa persona a la imagen de Cristo. ¿Sabe? El ser conformado, insisto, está en voz pasiva. No le toca a usted conformarse a Cristo, le toca a Dios conformarlo a usted. Como en usted está el Espíritu Santo y ahí está la palabra, ambos juntos te van conformando a la imagen de Cristo. Pero un momentito, ¿y si yo no quiero leer la palabra? ¿Y si yo no quiero ser conformado a la imagen de Cristo? No se preocupe, usted no ama a Dios. Usted no fue elegido. Usted no es salvo. Está librado de esa responsabilidad, no se preocupe. Porque solo hay opción A y opción B, ¿verdad? Nada más. Por otro lado, si usted fue elegido y usted ama a Dios, usted automáticamente va a ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Cómo? Con la lectura continua de la palabra y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Eso es. Ahí identificas un verdadero creyente. Ahí identificas a alguien que Dios amó, porque está conformándose cada día, no por su propia fuerza. ¿Cuánto nos cuesta a veces dejar cosas, amados hermanos? ¿No es cierto? Y Dios nos dice, deje esto, y usted dice, pero es que esto yo no lo puedo dejar. Sí, no, pero es que no es usted, es Dios, no se preocupe, lo deja. ¿Ve? De eso se trata. Y en mi debilidad, Dios es fuerte, porque es Él el que lo está haciendo. Y sabe, hay otro pasaje donde se utiliza la palabra ser conformado en voz pasiva. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Y otra vez está pasivo. No se deje llevar por las corrientes de este mundo. No se conforme, no permita que el mundo le dé forma. A usted le está dando forma Dios. ¿Ve? Y lo digo muy fuertemente. Este mundo nos quiere conformar a una manera que es muy contraria a la conformación que Dios nos quiere dar. Así que no os conforméis. ¿Ve? Recibir conformación, recibir modelaje, eso es lo que nos corresponde en el Señor. Para eso fuimos predestinados, a eso fuimos llamados. Dice ser conformes y por favor, a la imagen de Cristo. No vamos a ser conformados a Cristo porque ustedes y yo no vamos a ser iguales a Cristo jamás. Seguirá existiendo una distancia abismal entre un ser humano y un Dios para poder llegar a ser Jesús. Eso será eternamente y para siempre. Pero lo que sí vamos a llegar a alcanzar es la imagen de su Hijo. Eso sí lo vamos a alcanzar. Cuando Él sea manifestado en gloria, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Es decir, ustedes y yo vamos a recibir una gloria, tal como Cristo también va a recibir una gloria, obviamente con unas enormes distancias de proporcionalidad. De eso se trata. Aquí me he saltado más de la mitad, pero bueno, vamos adelante, ¿qué les parece? Y que seamos conformados a la imagen. La palabra que se utiliza ahí en el original es eikom, griego. Y ese eikom significa dos cosas. Significa representación y manifestación. Dos cosas. Es decir, en el plan de Dios, el propósito es que usted sea una manifestación de Jesús y una representación de Jesús. Los demás tienen que ver que usted es
una persona que manifiesta, expresa, demuestra a Cristo y que lo representa. Las dos cosas van juntas. Eso es una imagen. ¿Y por qué tenemos que ser la imagen de Cristo? Porque es algo muy sencillo, es una cadena, es un eslabón que nosotros tenemos que cumplir. Cristo es la imagen de Dios. ¿Ve? Y nosotros seremos la imagen de Cristo. Así se va a cumplir Génesis 1, 26 y 27. Creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué no lo estamos cumpliendo? Porque el pecado se interpuso. Porque ustedes y yo propusimos al negocio de Dios un elemento que Dios no había determinado. Un elemento que Dios no había creado, se llama pecado. Y dijimos, en su plan queremos introducir esto y distorsionamos la imagen. Pero conforme vamos siendo cada día conformados a la imagen, entonces se cumple Génesis 1, 26 y 27. ¿Y para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y por qué Él es el primogénito? Porque Él es el primero. Y todas las cosas en Él, por Él y para Él fueron creadas. ¿Ve? Él es el primogénito. En todo Él es el primogénito. En las aflicciones del tiempo presente, Él fue el primogénito, Él fue el primero. En la resurrección, Él fue el primero. En la iglesia, Él es la cabeza. Y en la próxima venida, Él viene primero y después nosotros aparecemos con Él. Y cuando todo el reino llegue al Padre Celestial, Él es el primero que le entrega el reino al Padre Celestial y todos nosotros con Él. Él es el primero en todas las cosas. Él es el primogénito. En toda la creación, Él es el primogénito. Y además, como es el primogénito, tiene otra virtud. Él tiene el honor de ser nuestro modelo. Y nosotros tenemos el honor de seguirlo a Él. Pablo ya dijo, sean imitadores de mí, siempre que yo sea imitador de Cristo. ¿Ve? Así funcionan los cristianos, así funcionan los creyentes. ¿Para qué sea el primogénito entre muchos hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a ser hermanos de Jesucristo, por adopción, no por gen, aunque nosotros también nacemos del Espíritu. Pero entre muchos, Él es el primogénito. Vamos a entrar al más difícil. Agárrese. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Aquí tenemos una cadena de 5 eslabones, no sé si lo ve. Primero, conoció. El Señor nos conoce. Segundo, nos predestina. Después, nos llama. ¿Ve? Vamos de camino. Aquí estamos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿A quiénes llama? A los predestinados. ¿Quiénes son los predestinados? Los conocidos de Dios. Está fácil. Hasta aquí vamos llevándolo sin ningún problema. A esos Él llamó. Aquí de lo que está hablando Pablo es de un tema muy importante. Se llama el llamamiento eficaz de Dios. La voz de Dios corre por todo lugar. Dios anda por todo lugar anunciando. Pero hay un grupo a los que Él llama eficazmente. Y he aquí el porqué entonces de la predicación. ¿Por qué debemos de predicar nosotros? Amados hermanos, ¿por qué predicamos? ¿Es una ordenanza? Sí, es una orden de Dios. Pero ¿cómo creerán en aquel que nadie les ha hablado, que nadie les ha predicado? El llamado solamente sale cuando usted explica el Evangelio,
predica el evangelio. Entonces aquellos que fueron elegidos, conocidos y que fueron predestinados, escuchan el llamado y eficazmente vienen a Dios. ¿Ve? Así funciona. Es un llamado eficaz. ¿Cómo vamos a invocar a uno de quien no hemos escuchado? Claro que hay que escucharlo, claro que tenemos que oírlo, y esa es la misión de la iglesia. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, porque como no tienen una marquita, ¿verdad? Dijo alguien por ahí, no tienen una seña. Si tuvieran una seña en la frente que diga elegidos o que diga salvos, entonces es muy fácil, solo prediquémosles a los salvos. Pero como no la tienen, le predicamos a todos, y a aquellos que fueron predestinados para ser conforme a la imagen de Jesucristo, esos escuchan el llamado y vienen a los pies del Señor. Eso es lo que sucede. Y dice que a los que llamó, también los glorificó. ¿Se da cuenta? Perdón, los justificó, dice ahí primero. Habla de una justificación. Vea el verso primero del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esos que fueron conocidos por Dios y predestinados por Dios para salvación, reciben un llamado y además reciben un beneficio enorme. Son justificados, es decir, les es imputada la sangre de Cristo. La muerte de Cristo les es anotada en los haberes de esa persona. ¿Ve? Ahora sí entiende por qué son aceptos. Son aceptos en el amado. No es porque Dios me vea justo por mis propios hechos, actos, por mis propias capacidades. Yo no soy justo, pero hay uno que sí fue justo y cuya justicia me es anotada a favor mío, pero solo a favor mío, porque yo fui conocido o elegido, predestinado, llamado, y entonces Dios me justifica. La justificación, amados hermanos, no es para todo el mundo. Es solamente para aquellos que fueron predeterminados por Dios. Calvino decía aquí que la idea de San Pablo es que la recompensa que se nos ofrece es de tan alto valor que para poderla alcanzar debemos soportar las aflicciones. ¿Qué es lo primero que tiende a perder el creyente cuando está en aflicciones? La esperanza, la fe. Así que, a menos que se acuerde que todo le ayuda bien porque él fue conocido, fue predestinado, fue llamado, fue justificado por la sangre de Cristo, a menos que se acuerde de todo eso y lo tenga presente, y nos falta uno, ahorita la vemos, no va a poder soportar las aflicciones. Si no tiene conciencia de eso, no lo soporta. En cambio, usted y yo, que sí tenemos el conocimiento, podemos afrontar la aflicción que sea, no se preocupe. Ayer me decía una persona que visitaba, dice, mire, es que lo que a uno le toca, ¿por qué uno se va a negar? Lo que Dios le determina, ¿por qué lo voy a negar? Hay que ser valiente y pasarlo y seguir hacia adelante, me decía. Digo yo, eso es un pensamiento conforme a la palabra de Dios. Y dice, a estos que justificó. ¿Y cómo lo justificó? ¿Cuándo lo justificó? Mire, lo justificó constituyéndolos justos. Es decir, no eran y no son justos, pero son traídos a un estado de justos. Romanos 5, 19. Leámoslo, por favor. Es darle vuelta a la página. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, toda la raza humana, así también por la obediencia de uno, Cristo, muchos son constituidos justos. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Porque tenía que mostrar la justicia de Dios. Ahora, favorable a usted y a mí porque nos salvó. Claro, estamos de acuerdo, usted y yo recibimos los réditos. Pero el objetivo principal era mostrar la justicia de Dios. Porque el amor de Dios ya lo había demostrado mucho antes de Cristo, ¿no es cierto? En la historia.
se ve cantidad de veces. La ira de Dios, ahí estuvo Noé y después está Sodoma y Gomorra y todo lo demás. Eso lo vemos claramente. Pero la justicia de Dios, o sea, que Dios es amoroso, Dios es ira, pero Dios es justo, la encontramos en Cristo Jesús. Su muerte en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, nos dice: Dios es justo y constituye justo a todo aquel que Él predeterminó para que sea justo, que Él llamó para que sea justo. ¿Se da cuenta? Pero hizo algo más. Dice el verso 30: y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué le parece? Llenó de gloria. Gloria, que no es otra cosa más que recibir un alto honor. ¿Ve? Recibir honra. Y yo le pregunto, Dios honra, exalta, eleva a los suyos. ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Dios honra a los que le honran. Pero Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué le parece? Dios exaltando, dando honra a los hijos. Así que cuando a usted a alguien le reconoce algo y le da honra de algo a usted tiene que recordar, entender muy bien, que esa honra provino de Dios, que no es suya. ¿Ve? Es un compartir que hace Dios. Es una extensión de Dios. Dios no es que se quita gloria para dársela a usted, no, al contrario, comparte de la suya, como veíamos el miércoles, multiplicándola para que usted tenga un poquito de lo que a Él le pertenece. Un poquito no para usted, es de Él. ¿Recuerda usted que en Apocalipsis todos rinden sus coronas delante del Cordero? Todo aquello que el ser humano haya alcanzado y en lo que haya virtud alguna, eso es rendido a los pies del Señor. Solo se alcanzó por la gloria y para la gloria de Dios. Eso es, no es más. Y los glorificó. Ahora usted me dirá, pero esto es un futuro, todavía no hemos recibido la gloria, porque en el verso 18 dice que la gloria en nosotros ha de manifestarse. Todavía no lo hemos recibido, pero aquí está en pasado, ¿se da cuenta? De las cosas que están ahí, algunas ocurrieron en el pasado, antes de la creación del mundo, otras ocurrieron en Cristo y otras ocurren hasta en el futuro, pero todas están en pasado. A los que conoció, los predestinó; a los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó. Todos están en el pasado. Es tomar un presente por pasado o un presente por futuro. Amados hermanos, eso lo que quiere decir es que es tan seguro, hasta el último de los grados, es tan seguro que podemos darlo ya por un hecho, ya ocurrió, ya recibimos la glorificación. Es una certeza, y por eso el título es La certeza de los salvos. Mire, es una certeza tal que Pablo lo pone ya como un hecho consumado. Y le voy a decir por qué también. Porque para Dios no está sujeto al tiempo como usted y yo. Ustedes y yo tenemos presente, tuvimos un pasado y tendremos un futuro, ¿no es cierto? Ustedes y yo sí estamos sujetos a términos de tiempo, Dios no. Para Dios todo es un presente continuo. Dios es lo mismo lo que ocurrió, lo que ocurrió con Abraham, lo que ocurrió con David, lo que ocurrió con Isaías o Esdras, lo que ocurrió con Pedro, lo que ocurrió con los primeros padres de la iglesia, lo que está ocurriendo con nosotros y lo que ocurrirá con otros, todo está pasando en el presente. Para Él no hay pasado ni hay futuro. Yo sé que es difícil entender, pero se lo voy a poner diferente. Si nos vamos todos nosotros y nos vamos a parar ahorita, ¿sabe dónde? Lo invito, vamos, si nos paramos todos allá arriba en el volcán Arenal, obviamente en la parte en donde no tengamos peligro, ¿no? Nos vamos a parar allá arriba y nos damos cuenta que hay una calle que viene desde allá y hace toda una medio circunferencia y continúa por allá, ¿verdad? Pero nosotros estamos parados aquí arriba y viene alguien en carro, por ejemplo, y nos damos cuenta que aquí hay un retén o algo por el estilo, y alguien viene por allá
Todavía faltan 5 o 10 minutos para que llegue el retén, ¿no es cierto? Pero nosotros todo lo que está pasando lo estamos viendo en un presente, aunque a la persona se le está pasando el tiempo. Y puede tardar 10, 15, 20, 50 minutos, una hora, y usted está desde arriba viendo donde viene el carrito, y para la persona es el pasado y todavía no ha llegado al futuro, pero ahí viene, hasta que usted se da cuenta que llega allá. ¿Ve? Para usted que estuvo arriba viendo, todo es presente. Pero para la persona que iba en el carro, todavía ni siquiera sabía qué era lo que iba a pasar, ni qué había en el futuro, ni nada por el estilo. Es la forma más gráfica que logré encontrar. Por cierto, es producción de Jaime, ¿verdad? Es producción de Jaime, porque ese entendimiento, vieran que yo lo vi como lo han explicado en otros lados y no ha sido tan claro. Pero es algo similar a eso. Él está arriba, él está viendo todo y para él todo es presente. Por eso puede decir que nos glorificó. Para él todo es un presente continuo. La salvación para nosotros es un presente continuo. Todo el tiempo estamos siendo salvos, ¿no es cierto? De tal manera entonces que cuando termina el proceso de exaltación, nos damos cuenta que incluso las aflicciones del tiempo presente, todo alcanzó para bien, para llegar a la glorificación que vamos a tener. ¿Y cuál es nuestra glorificación? Ser conformes a la imagen de su Hijo. Ahora viene la parte conclusiva, la pregunta que tiende a ser retórica. Verso 31. ¿Qué pues podemos decir a esto? Vean, no sé si lo captamos. Vamos a reducirlo, vamos a simplificarlo y resumirlo para que lo captemos bien. Sufrimos, somos afligidos, somos perseguidos. Todo eso, está claro. Pero Dios dice, todo eso le ayuda bien. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo en control todas las cosas. Tanto así que yo lo elegí, lo predestiné, lo llamé, lo justifiqué y lo glorifiqué. Todo lo tengo en control. Nada se me escapó. Ahora sí, concluyamos. Con respecto a todo eso, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir a esto? Yo calculo que siendo bien honestos, solamente podríamos asombrarnos y caer de rodillas y decirle, Señor, gracias porque me salvaste. Eso es el centro, esa es la esencia de la adoración. Usted adora a Dios por todo lo que Él es y lo alaba por todo lo que Él hace. Ahora sí le pregunto, sus aflicciones, ¿no es cierto que no tienen comparación al llegar a este punto? Se desvanecieron en el camino, dejaron de existir. Allá estaban en el 18, pero ya que vamos por el 28, 29 y 30. ¿Qué le parece? ¿Qué vamos a decir a esto? ¿Qué más falta para agregar? ¿Hay algo más que necesitemos saber? ¿Hay alguna duda? ¿Queda algo pendiente? Y es más, ¿se atreve Dios a hacer un desafío? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe qué hace Dios? Se para y le dice a todos los enemigos suyos, vengan, ¿alguien quiere hacerle un daño a mi hijo? Venga, yo lo invito. Lo peor que usted piense hacerlo, venga, hágalo. No se preocupe, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien. Y de esto Job es claro. Todo lo que le pasó a Job era para bien de Job. Y sabe, Satanás solamente fue un peón más en el tablero. Dios estaba todo moviéndolo. Y cuando Satanás llegó y le dijo, ¿usted me da permiso de poder ir a quitarle los bienes a Job? Hágalo. Lo desafío, hágalo para que vea. Yo sé, ese que tengo ahí es uno de mis elegidos, de mis predestinados, de mis llamados, de mis justificados, de mis glorificados. No se preocupe, quítele todo si usted quiere. Él está seguro en mis manos. ¿Se da cuenta? Él es por nosotros. Él es la roca de nuestra salvación. Él es nuestro refugio. Él es todo para nosotros. Y si Él es por nosotros, a favor de nosotros, amados hermanos, pregunto, ¿quién en contra de nosotros?
Veremos más adelante que se nos mencionan una serie de enemigos: potestades, tinieblas, muerte, hambre, desnudez, peligros, espadas, todo. Nada de eso, amado hermano, nada de eso puede en contra de nosotros. Cuando el mundo piensa que le está haciendo a usted un daño, Dios lo está agarrando como un elemento más de peso de gloria para usted. Póngase de pie y terminamos en esta mañana. Vamos a ir a la presencia de Dios y yo creo que la pregunta es: ¿qué vamos a decir a esto? Por favor, dígaselo usted al Señor. Dios, no hay nadie como tú. ¿A qué te compararemos, Señor? Cuando tú nos sostienes de tal manera que todo ayuda bien para que seamos conformados a Cristo. Señor, cuando tienes en tus manos todas las cosas y nada se te sale del curso que debe ser, incluso muchas de las cosas que vemos como negativas, en realidad, Señor, tú las estás permitiendo para un bien nuestro. Señor, ayúdanos a poder mantener esto en la mente siempre y con ello un grito de alabanza, una expresión de gratitud continuamente y una gloria a tu nombre en todas las cosas, Señor. Que eso sea lo que produzcamos, un verdadero amor a ti, buscando ser conformados a Cristo. Señor, te pido en esta hora que si en esta mañana hay todavía alguno que no te ama, pero que tú sí le amaste, Señor, que tú sí le predeterminaste, Señor, llámalo. Te lo rogamos, aunque sabemos que es tu tiempo, pero nos diste la tarea de interceder. Llámalo o llámala para que venga el arrepentimiento, Señor, para que se muestre esa justificación en Cristo y reciba la glorificación también. Y a los que ya lo estamos, Señor, que recordemos que la única forma de pasar tiempos de aflicción es sostenidos y sustentados en que tú estás haciendo esta obra que has mencionado. Una cadena de 5 eslabones que es irrompible y que garantiza que nadie puede estar en contra de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, y que tú recibas entonces toda la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.